De irme a estudiar a Estados Unidos por fútbol, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que me ayudó, me dio disciplina. Yo siempre digo que me fue mejor en la parte académica por la disciplina que yo tenía en el deporte, ¿no? ¿Por qué no me dediqué al fútbol? La respuesta corta es porque no era suficientemente bueno, ¿no? Pero sí, tuve la suerte de dedicar un tiempo y después me di cuenta que no iba a ser el mejor. Yo vengo de una familia educadora, ¿no? Mi madre era la directora general del Colegio Americano en Lima y me tocaba vivir todos los días los retos que ella vivía. Entonces muchos de los retos que hoy día nosotros solucionamos son retos que yo en la mesa de la comida, de la cena, más los escuchaba. Andrés Benavides es el CEO de Cometa, una plataforma que automatiza los procesos administrativos de las escuelas privadas en México, logrando reducir la morosidad, las horas del personal administrativo y con una mayor satisfacción para los padres de familia y la escuela. Cometa levantó una ronda de cerca de $7 millones liderada por Kasek Ventures. Previo a iniciar Cometa, Andrés trabajó en Rich Capital, un fondo de inversión enfocado en tecnologías educativas. También fundó y operó Codeable, una de las escuelas de programación de mayor renombre en Latinoamérica, entrenando miles de egresados. Tuvo una participación activa en el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de Perú, liderando el programa gubernamental Startup Perú y toda la política de emprendimiento de base tecnológica. Por último, fue parte del equipo fundador de UTEC Ventures, la aceleradora de negocios más reconocida en Perú. Andrés es MBA y Máster en Educación de Stanford University. Hola familias Leaks, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un podcast más de Storymakers Leaks. El día de hoy voy a estar platicando con Andrés Benavides, quien es el CEO de Cometa, la plataforma que se encarga de cobrarles a ustedes dentro de Leaks y que trabaja con más escuelas justamente con el objetivo de poder ayudarles en los procesos administrativos y poder revolucionar esta industria que es pues muy importante aquí en México principalmente. Y bueno, espero disfruten muchísimo esta conversación para poder conversar y poder conocer un poquito de la experiencia que Andrés ha tenido en temas de tecnología, en startups, en temas de emprendimiento, así que estoy seguro que van a aprender muchísimo el día de hoy. Andrés, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien, muchas gracias por tenerme acá, Adolfo. Padrísimo, Andrés. Plática, conociendo cómo eran de niños nuestros invitados, así que si nos puedes platicar un poquito quién era Andrés, cuáles eran sus intereses, sus inquietudes cuando era niño. A ver, pensando en cómo era yo de chico, creo que la manera que me describirían sería súper curioso. Siempre me da muchísima curiosidad todo de por cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Y siempre iba explorando y muy imaginativo, ¿no? Me acuerdo me inventaba todo tipo de juegos y los empujaba para jugar con mis amigos constantemente, ¿no? Y lo otro que sí tengo que dar crédito es, era y desde muy pequeño obsesionado con el fútbol, ¿no? Era la otra parte de mi obsesión, que es una obsesión que lamentablemente me sigue siguiendo hasta el día de hoy, o para bien y para mal, ¿no? Pero me ha traído cosas muy positivas, pero sí, siempre estaba pegado a una pelota, ¿no? ¿Por qué no fuiste futbolista y por qué decidiste dedicarte a otra cosa? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque a mi crédito puedo decir que sí fui futbolista. Jugué fútbol profesional cuando tenía 19 años. Okay. Y a ver, tuve muchas cosas que el fútbol me dio y que a veces creo que no... Ahora sí se da más crédito a como el deporte como una avenida para lograr muchas cosas, ¿no? Yo tuve la suerte de irme a estudiar a Estados Unidos por fútbol, ¿no? Okay. Entonces eso fue una de las cosas que me ayudó, me dio disciplina. Yo siempre digo que me fue mejor en la parte académica por la disciplina que yo tenía en el deporte, ¿no? ¿Por qué no me dediqué al fútbol? La respuesta corta es porque no era suficientemente bueno, ¿no? Pero sí, tuve la suerte de dedicar un tiempo y después me di cuenta que no iba a ser el mejor, y también que tenía muchos otros intereses que son los que he desarrollado ahora en mi vida, ¿no? Pero tuve un breve paso por el fútbol, así que tampoco lo dejé del todo de lado, ¿no? Obviamente con toda tu trayectoria profesional pues siempre he estado muy vinculada al tema del emprendimiento. ¿Cuándo descubriste que querías emprender? ¿Hubo alguna experiencia que tuviste cuando eras niño que te dio como esa espinita de querer emprender? Sí, mira, yo quise
tal vez nunca tuve tan claro de niño que iba a emprender, pero a ver, creo que hay dos vertientes. O sea, yo empiezo a descubrir el emprendimiento como una forma de desarrollo en Latinoamérica, y eso fue algo que lo descubrí ya más tarde, ¿no? Pero lo que sí me influenció es, yo en una familia educadora, ¿no? Mi madre era la directora general del Colegio Americano en Lima, y me tocaba vivir todos los días los retos que ella vivía. Entonces muchos de los retos que hoy día nosotros solucionamos son retos que yo en la mesa de la comida, de la cena, más los escuchaba, ¿no? Entonces, y curiosamente también creo que es alineado a eso, mi papá empezó un instituto técnico, ¿no? O sea, alineado a educación superior, ¿no? Entonces creo que en mi casa se escuchaba mucho. Entonces del lado de educación, creo que hay simplemente algo que si bien es una familia educadora, al igual que tú, hay cosas que te apasionan y que te van trayendo simplemente lo que escuchas de las pasiones de tus papás, ¿no? Entonces, por el lado de familiar, creo que sí se me inculcó eso de muy temprana edad, de la importancia de la educación, de la importancia de eso para poder desarrollar. A ver, yo soy peruano, ¿no? Pero siempre creo que somos muy parecidos entre nosotros en Latinoamérica, y creo que es el mismo reto que tenemos en Latinoamérica, ¿no? De si no desarrollas la educación en la región, va a ser muy difícil que generes desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, a ver, la parte educativa de querer emprender no sale ahí, pero el interés en el sector educativo sale de chico, ¿no? Esto que te cuento. El interés en emprender es más como cuando yo voy pensando en mi carrera, me empecé a dar cuenta, porque entré de cierta manera a la intersección del mundo educativo y emprendimiento muy temprano. Trabajé en una universidad, que es lo que mencionabas al inicio de UTEC Ventures, que invertía en startups, ¿no? Entonces, desde muy temprano estuve muy metido en temas de emprendimiento, y lo que a mí me sorprendió es que yo al inicio, y acá todavía no era la parte del sector en que me enfocaba, pero lo que yo veía es, en un contexto en el Perú donde se hablaba de, oye, está subiendo el salario mínimo, esto no hace sentido, no hay empleo y demás, yo veía cómo los emprendedores y la tecnología lo que hacían es generaban empleos de calidad, generaban productos o servicios que de nuevo generaban valor para los usuarios y demás. Y dije, oye, esto es una forma de generar impacto positivo, de generar desarrollo en la región y demás. Y ahí cada vez empecé a ver el emprendimiento como la opción de poder desarrollar América Latina, ¿no? Y poco a poco creo que esas dos partes se unieron y me llevaron a emprender en educación. O sea, mi carrera siempre ha sido emprender en educación, y yo cuando, a ver, mencionaste, ¿no? MBA, también hice una maestría en educación. Para mí los negocios y la educación es hacia donde quiero que vaya mi vida y a lo que lo voy a dedicar, porque lo que me encantaría tratar de pensar en un futuro es decir, oye, Andrés se dedicó a tratar de sacar adelante la educación en América Latina, ¿no? Te gradúas de Economía, ¿y cuál fue el primer trabajo que tuviste? Armando el área de emprendimiento. Okay. O sea, fue una experiencia muy extraña, porque es raro que una universidad tenga un área de emprendimiento, y era una universidad que recién empezaba, pero una universidad que la estaba creando los grupos económicos más importantes de Perú, ¿no? Okay. Que es UTEC. Es UTEC, Okay. Exacto. Entonces, nace con esta filosofía un poco distinta, con esta filosofía, más de cierta manera parecida a lo que crean ustedes en Leaks, ¿no? De como no solamente crear, digamos, gente que trabaja en empresas, sino crear como emprendedores, gente más hacia tirado de perfil innovadores, ¿no? Y por eso es que nace con emprendimiento como uno de los pilares dentro de la universidad, ¿no? Y ahí lo que mi trabajo era, y rarísimo trabajo dentro de la universidad, era yo tenía que invertir en empresas de tecnología, y la universidad ni siquiera tenía egresados, ¿no? O sea, todos eran, entonces invertíamos en gente que no tenía nada que ver con la universidad, ¿no? Okay. Invertimos en empresas que son súper interesantes, que hoy día una, por ejemplo, fue adquirida por Rappi, otra fue adquirida por Justo, okay. Y algunas, creo que el mayor exit de tecnología en Perú, que es una empresa que se llama Joinas, también invertimos en esa compañía. Entonces nos fue muy bien, y para mí lo que me dio es que yo podía aprender de emprendedores, porque literalmente los invitábamos así como que a un coworking donde trabajaban ahí, y yo me tocó ver cómo ellos operaban al inicio de la empresa, ¿no? Entonces son cosas que para mí era un lujo, porque yo podía aprender de ellos, de cómo hacían, qué hacían, ¿no? Y mi chamba, en teoría, era tratar de generarles valor.
yo creo que en retrospectiva no les generaba mucho valor, pero por lo menos estaba ahí preguntando y sacando esa parte curiosa mía de ver qué cosas estaban haciendo, qué cosas podían hacer mejor y pensarlo con ellos, ¿no? Justamente invirtiendo y teniendo este contacto con estas empresas, ¿cuáles consideras que eran los primeros retos o los primeros obstáculos a los que se enfrentaban? Sí, mira, en el camino emprendedor creo que todos los emprendedores te pueden decir los mismos obstáculos. En ese momento era el mundo de tecnología de startups era muy distinto, había muy poco acceso a capital y mucho menos en un país como Perú, ¿no? ¿Qué año era? Eso era el 2014. 2014-2017. Okay. Entonces había muy poco de inversión en empresas de tecnología, ¿no? Entonces creo que lo primero había un reto de acceso a capital. Ese reto de cierta manera se ha reducido, por lo menos en algunos casos es más sencillo, ¿no? Ese era un reto. El reto de tener talento tecnológico era el otro muy grande que veías, porque no habían existido, con la excepción probablemente de Argentina y Brasil. Argentina tuvo muchísimos casos de empresas de tecnología, pero no hay tanto talento tecnológico porque no hubo tantas empresas de tecnología que demandaban ese talento, ¿no? Entonces es un poco que tienes como que el huevo y la gallina, y todavía no teníamos ninguno de los dos tan presente, ¿no? Hoy día creo que eso sigue siendo un reto enorme, tener el talento tecnológico, además gente que sepa de computer science, que ojalá que los chicos que algún día me escuchen se animen a estudiar esa carrera, porque creo que es la carrera del futuro. Y nada, eso era un reto, ¿no? Conseguir el talento de tecnología, ¿no? Y después es los retos para mí el emprendedor, y yo desde ese momento tengo mucha admiración por la gente que emprende, ¿no? Porque es toparte, y tú sabes mejor que yo también, porque ya llevas más tiempo emprendiendo, te topas con retos, con obstáculos constantemente, y simplemente tienes que como ir con la mentalidad de cómo soluciono esto, ¿no? ¿Cuál es la manera más eficiente? Y después crear equipos que piensen de la misma manera que tú, para que después ya no solamente dependa de ti solucionar esos problemas, ¿no? Empiezas con este proyecto en UTEC, y después de UTEC, ¿qué sigue para mí? Me llaman del gobierno peruano un poco porque lo que pasó fue, tuvimos mucho éxito con UTEC, con crear el área de emprendimiento, y en su momento me llaman y me dicen, oye, hay que replicar lo que se hizo, pero a escala, y ahora imagínate no solamente lo que tú hacías, sino que hizo un presupuesto mucho más grande, reglas mucho más estrictas para ejecutar esas cosas, pero era como que ya crea las reglas para tratar de desarrollar el ecosistema peruano, ¿no? Entonces yo tenía todo el presupuesto de emprendimiento basado en innovación, no emprendimiento pyme, o sea, no más tradicional, sino basado en tecnología, escalable y demás. Y me tocó hacer un poco de todo, como que tratar de crear las reglas de juego, armar, daban hasta $40,000 en fondos no reembolsables para que la gente como que vayan y sigan desarrollando los proyectos que tenían y demás. Entonces como de crear un poco las reglas de cómo funcionaba eso y demás. Apoyar a como los centros, digamos, de incubación, apoyar el primer fondo de Venture Capital, entre cosas bien interesantes, la verdad, y a mí me encantó. En el proceso creo que te hablé mucho de como que de generar impacto, ¿no? Al inicio, y cómo vi en emprendimiento la posibilidad de generar impacto, y lo que yo creía firmemente en ese momento es que haciéndolo a nivel gobierno tenía la posibilidad para llegar a mucha más gente. Hoy día no creo que la forma de llegar a tener mayor impacto es a través del gobierno, en mi caso, pero sí en ese momento lo creía firmemente, y por eso me apasionó mucho la oportunidad y lo tomé, ¿no? Y muy interesante, me tocó un momento súper complejo, súper complejo. No tiene por qué saber política peruana, pero en ese momento sacaron al presidente del Perú. Yo tuve, estuve en un ministerio que tuve 5 ministros distintos, entonces te cambiaba todo. Y digo a veces que fue hasta un entrenamiento para emprender, porque me topaba con más problemas de lo que me podía imaginar. Y siempre tratar de mover un elefante tan grande como es un gobierno es más complejo, en un ambiente de inestabilidad más aún, ¿no? Pero de nuevo, como creía mucho en lo que hacía, y al momento cuando me di cuenta que no era el mejor lugar para tener impacto para mí, fue que decidí dejar y empezar mi primera empresa, ¿no? Vas a crear Codeable. Ahí empiezo Codeable, ¿no? Okay. Y el talento tecnológico, ¿no? Y como yo veía un vacío en el talento tecnológico, ¿no? De las encuestas que hacíamos, de qué necesitaban los emprendedores, nos salían 2 cosas casi al mismo nivel, ¿no? Uno, que todo el mundo lo que se espera es financiamiento, ¿no? Los emprendedores siempre van a decir, no hay acceso a financiamiento y demás. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero eso siempre va a salir, ¿no? Y el otro, acceso a talento.
y era casi al mismo nivel, ¿no? Y cuando hacía doble clic en acceso a talento, siempre era como, hace falta tener gente que pueda desarrollar tecnología, programadores y demás, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, oye, tiene que haber alguna manera desde el gobierno de tratar de poder apoyar para que se desarrolle el talento tecnológico, ¿no? Y traté de fomentar que se creen escuelas de programación, ¿no? Bajo lo que yo empezaba a ver en el mercado que iba existiendo y demás, y yo vi una oportunidad ahí y dije, oye, qué increíble poder hacer la primera política pública alineada hacia eso, ¿no? En corto la terminé desarrollando, pero con todos los cambios que iban pasando en el gobierno, ya en un momento se me hizo imposible poder ejecutarla, ¿no? E inclusive me llamaron y me dijeron, oye, ¿por qué no te vas a Washington, que es donde está el Centro Global Mundial, y tratas de pensar hacer esto como que para otros países? Y yo dije, en verdad, lo quería hacer acá. Y ya, ya no pude, ya me frustré. Y dije, ¿sabes qué? Y ese fue mi primer salto a emprender. Y dije, yo creo que este problema se tiene que solucionar y no creo que el gobierno es el adecuado para solucionarlo. Lo voy a solucionar yo de la manera que creo que tiene que ser solucionado, porque después, si no, el gobierno depende de mucho, ¿no? Y ahí es que empiezo la empresa, ¿no? Porque dije, ya, ahí hay un problema de talento tecnológico, voy a crear la empresa que va a solucionar el problema de talento tecnológico, ¿no? Y ahí es que creo Codeable, que la lógica es un programa donde nos enseñamos a adultos a programar. Es un programa súper intensivo de 6 meses, donde no les cobramos hasta que se gradúan y consiguen trabajo, ¿no? Una vez que se gradúan y consiguen el trabajo, les cobramos un porcentaje de su salario, ¿no? Que ahí un poco lo que yo tenía de mentalidad es tu capacidad de paga no debía como afectar la posibilidad que tienes de estudiar, ¿no? Entonces ahí había un modelo que justo está saliendo que se llama, bueno, que estaba en lo más relevante, que se llama Income Share Agreements en inglés, o acuerdos de ingresos compartidos, ¿no? Que es esta lógica de dar un porcentaje de tu salario. Y nada, impulsamos eso, creamos el programa siguiendo esa lógica y lo empezamos. Tuve la suerte de estar liderando eso por 2 o 3 años y me fascinó. La verdad que me encantaba poder decir que estábamos en el negocio de cambiar vidas. El resultado correcto era hacer a alguien que no era tan empleable a muy empleable, ¿no? Y a mí me da gusto porque hoy día miro y tengo egresados que han trabajado en empresas de tecnología más reconocidas de acá, ¿no? O sea, muchísimos que pasaron por Rappi, algunos que pasaron, justo ahora me escribió uno que está en Kushki en su momento, y varios que han estado así en empresas que son muy reconocidas de tecnología, y me encantó poder ver el impacto que tuvimos, ¿no? Ya está en tu misma empresa, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos uno que trabaja, Kevin, que está trabajando en Cometa, ¿no? Así que nada, espectacular. En su momento, hay un momento en el que yo me doy cuenta y digo, me fascina lo que hace Codeable, pero quiero pensar en cómo cambio la educación a escala en América Latina, ¿no? Y una de las cosas que yo me empiezo a dar cuenta es que para poder cambiar la educación a escala en América Latina, tienes que enfocarte más en educación básica, en los inicios, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que a una persona de 18 años que no ha tenido los fundamentos, o de 25 años, 30 años, que no ha tenido los fundamentos en su educación, que un día lo vas a pasar 6 meses en un programa y vas a cambiar por completo la trayectoria de su vida. Sí puedes cambiarlo para gente que ha tenido ciertos fundamentos y demás, y o sea, sí, sigo creyendo en la misión de Codeable, pero lo que me di cuenta es, creo que para hacer algo más grande, tenemos que enfocarnos un poquito más en una etapa más temprana, ¿no? Y ahí un poco en esa repensada, yo, a ver, y esto venía impulsado por mi papá siempre me decía, Andrés, tienes que ir a hacer un MBA, tienes que ir a hacer un MBA, papá es un poco más tradicional que yo, y dije, ¿sabes qué? Ya, me voy a hacer un MBA, aprovecho este momento, Codeable está en una etapa bastante estable, y dije, ¿por qué no postulo un MBA y veo si es que puedo seguir empujando mi misión de cambiar la educación a escala en América Latina, repensando un poco cómo hacerlo, ¿no? Y tuve la suerte de entrar a Stanford. Me fui en verdad primero para hacer un MBA, y cuando llego me di cuenta que había una maestría en educación que también podría hacer, y la empecé de inmediato, ¿no? Pero un poco por eso decido irme para allá, y la verdad que Stanford y Palo Alto y Silicon Valley y todo esto es un lugar increíble, porque es un lugar donde te invita a soñar, ¿no? Y yo creo que perdemos en algún momento de la vida como
y tú lo debes ver más que yo, ¿no? Los niños soñamos todo el tiempo, ¿no? Te imaginas algo y crees que lo puedes hacer y inclusive lo haces a veces, ¿no? Pero en un momento como que sientes como que te atrapa la realidad y no te atreves a soñar de la misma manera, ¿no? Y lo que me permitió estar ahí en Stanford, en todo este mundo de tecnología, fue permitirme a soñar, oye, ¿por qué no puedo yo ser una de las personas que cambia la educación a escala con, obviamente, muchísima gente que me acompaña y demás, pero me invitó a pensar que sí podía, ¿no? Me lo decían constantemente que sí puedes, ¿no? Que es probablemente lo que ustedes enseñan acá, ¿no? Como decirle a un niño y justo me acordaba, ¿no? De que decían, ¿no? Los sueños sí se trabajan, que hicieron un emprendimiento de unos chicos acá, y me parece muy alineado, ¿no? O sea, al final sí puedes soñar, pero tienes que trabajar para lograrlo, ¿no? Entonces ahí empecé a soñar en mucho más grande, y ahí es que con Gonzalo y con Mateo empezamos Cometa, con esa visión de cambiar o de ser la infraestructura que apoya al sector educativo, ¿no? Y eso ya tiene muchas vertientes, pero partimos por lo que tú comentabas al inicio de la entrevista. ¿Fue difícil para ti el dejar Codeable operándolo? ¿Y cómo fue este proceso? Porque probablemente luego también tenemos este miedo porque pensamos que probablemente lo que iniciamos únicamente puede funcionar porque nosotros somos lo que creamos, ¿no? Sí, mira, es una muy buena pregunta. Y sin duda cualquier transición es difícil, ¿no? Y en su momento, a ver, me costó mucho, pero no fue tan duro porque yo nunca lo dejé. Okay. Y ha sido como que progresivo, como estoy menos involucrado en el día a día. Pero creo que lo importante es, y hay una parte muy, es difícil dejarlo, pero cuando ves cómo tu sueño se va convirtiendo en realidad y va creciendo y va desarrollándose, inclusive sin tu involucramiento tanto en el día a día, también hay una sensación ahí bien especial, ¿no? Entonces al inicio te diría que me costó, me involucré mucho más y me acuerdo que cuando primero traje al que fue el primer CEO, me tenía que obligar a no trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no yo iba como no dejándolo a él cometer sus errores y demás, y aprendizaje, ¿no? Y ya en el tiempo, cuando cada vez yo veía que mi día a día era menos relevante, podía irme saliendo de más funciones, y hoy día en verdad tengo un rol más de, mi chamba ahí es apoyar al CEO, ¿no? Entonces él de vez en cuando puede escribir para pedirme algo y yo ahí le respondo, lo apoyo con lo que necesite, ¿no? Y es una cosa que también me fascina, o sea, pero nunca sentí del todo que lo dejé, ¿no? Entonces de cierta manera como, y creo que nunca lo voy a dejar, y te diría como, a mí me gusta mantenerme involucrado con cada cosa que he hecho, ¿no? Inclusive en la universidad que empecé trato de mantenerme lo más involucrado posible, cada vez menos, pero uno, yo encuentro mucho, ¿cuál sería la palabra? Encuentro mucho propósito en los trabajos que he tenido, los he hecho porque creo en ellos, ¿no? Entonces en todo momento busco como seguirme involucrado en eso, si puedo seguir sumando valor, seguir estando cerca, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito cómo se fue formando esta idea que hoy es Cometa, porque pues todo inició en Stanford, ¿correcto? Yo parto llegando diciendo que iba a emprender, ¿no? Okay. Tuve un par de figuras muy importantes que me hicieron, porque en un momento decía, oye, ¿qué tal si hago VC, ¿no? Venture Capital, estos que invierten? Porque me había divertido mucho cuando lo hice al inicio de mi carrera y lo hice con muy poca cantidad de dinero, pero me había divertido mucho y dije, oye, ¿qué tal si lo hago de manera profesional, ¿no? Y en un momento en ese proceso, cuando ya había entrado a la universidad, a Stanford, tuve la suerte de conocer, primero, una persona que la considero una de mis mentoras más importantes, que es Courtney McColgan, que es la fundadora de Runa, que está casada con mi primo, entonces tenemos mucha cercanía. Me dijo Andrés, tipo, tú no vas a trabajar en VC, tú vas a emprender, y me explicó la lógica de por qué, y en esencia, y esta misma lógica me la repitió, tal vez, David Vélez, una vez que tuve la suerte de conocerlo. David Vélez es el fundador de Nubank, ¿no? Y ellos son amigos, son de la misma clase del MBA, y yo soy amigo de su hermana, entonces por ahí como que llegamos, y tuve la suerte de conocernos a Pablo, pero tanto Courtney como David, que son dos personas que yo admiro muchísimo, me decían como, tienes que estar en el lado de la escasez, ¿no?
en el mundo de venture hay mucha gente que quiere entrar a ser un venture capitalist, hay mucha gente que quiere entrar a poder ser los que invierten dinero, ¿no? Y hay dinero, ¿no? O sea, no hay, pero igual, inclusive no hay escasez de gente que quiera entrar a ese mundo a trabajar. Sí hay escasez de gente capacitada que quiera emprender en tecnología, ¿no? Entonces, la escasez está acá, ¿no? A ver, y también cuando yo reflexionaba pensando en impacto, el potencial de impacto estaba de nuevo en emprender, no estaba en... Porque si yo no trabajo en el día de mañana y tú en un fondo de venture capital, alguien más súper talentoso lo va a hacer, ¿no? Si yo no emprendo, no necesariamente, o no creo, en verdad, que alguien súper talentoso lo vaya a hacer. Entonces, eso fue un poco mi lógica, y como que dije, ya, acá es la escasez, acá es lo que tengo que dedicar. Y nada, y eso me marcó. Entonces yo llego al MBA diciendo, voy a emprender 100%. Y lo socializaba con todo el mundo. Todos los de mi clase sabían que yo quería emprender y quería emprender en educación. Y por eso fui muy, en el MBA mismo, yo no me enfoqué en las clases ni nada, porque la verdad que cuando contrastaba contra el valor que me generaban las otras cosas, decía, hay mucho más valor en las otras cosas. Por ejemplo, yo estuve trabajando, haciendo en verdad un proyecto con un fondo que se llama Rich Capital, que es el que mencionaste al inicio, y lo que yo me dediqué a hacer es investigar el mercado de startups de tecnología en educación en Brasil, ¿no? Y eso yo sabía que iba a ser mucho más formativo para mí, para entender qué cosa podía hacer falta en América Latina hispanohablante, ¿no? Entonces, como tenía esas oportunidades, pude trabajar con lo de Rich, tuvo un impacto muy grande. Hoy día Rich, después de Kasek, que son los que lideraron la ronda, son los inversionistas más grandes en Cometa. Entonces, hay cosas donde, no sé, fueron formando ahí el emprendimiento en el camino, y después en el proceso, y eso es, creo que la magia de haber estado ahí. Por ejemplo, Cometa empieza como una clase de la universidad, ¿no? Una clase se llama Startup Garage. De esa clase sale, por ejemplo, DoorDash, que es una empresa que es como el Rappi de Estados Unidos, ¿no? Es una empresa pública que cotiza en la bolsa y demás, ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen, oye, DoorDash estuvo sentado donde tú estás sentado, y hoy día tiene una empresa que vale billones de dólares, que no sé qué cosa, y que es la empresa de food delivery más grande, te la crees, ¿no? Tú dices, oye, yo también puedo ser el que de acá a 5 años, de acá a 10 años, Andrés estuvo acá haciendo esto, ¿no? O sea, ¿por qué yo no, si ya estoy acá, ¿no? Y entonces Mateo, Gonzalo y yo empezamos en esa clase con unos compañeros más que fueron partícipes, con Valeria Bu, con Pedro Herrero, que son gente que estuvieron ahí al inicio, y nada, lo primero que hicimos fue explorar y entender cuáles son los problemas que vives tú, ¿no? O sea, literal, llamábamos a dueños de colegio, a directores de colegio, a entender los problemas que vivían y demás, y poco a poco fuimos aterrizando escuchando a nuestros potenciales clientes, usuarios, en lo que es hoy Cometa, ¿no? Y bueno, creo que todo lo que nos estás platicando es ese balance de poder aprovechar las oportunidades y de tener muy claro tu propósito antes de iniciar cualquier cosa. Regresando, empiezas a generar como todo este proyecto con algunas personas que conociste en el MBA. ¿Cómo o en qué momento definiste que estas eran las personas con las que querías trabajar? Porque eso creo que es muy importante también cuando emprendes y cuando te asocias. Es como, pues, si te casaras con alguien, ¿no? ¿Cómo defines y cómo tienes claro que son esas las personas indicadas con las que quieres crear tu proyecto de vida? Que ahorita nos vas a platicar un poquito más de ello, pero creo que también es como un proceso importante por el cual, pues, nos puedes platicar un poquito, ¿no? Sí, claro. Mira, muy buena pregunta. Yo empiezo, en este caso, te expliqué, tenía esta misión de que quería emprender en educación y demás. E inclusive antes de tener una idea, yo fui buscando a gente que sea muy complementaria a mí, pero que también comparta el propósito. Volviéndolo al propósito, para mí era una parte muy importante de que sea gente que realmente crea en lo que estábamos haciendo, ¿no? O que tenga o sea, vea la importancia de trabajar para el sector educativo y demás. Ahí no teníamos ni siquiera la idea ni nada, pero para mí era importante que estemos alineados en que nos interesa el sector educativo en América Latina, ¿no? Y ahí, primero estaba Gonzalo, que era amigo mío con el que jugaba tenis, y él está obsesionado con fintech,
pero su mamá es educadora, ¿no? Entonces, tipo, cuando le empecé a hablar de educación, también era algo que para él era muy importante. Y yo sabía que en cualquier negocio de educación tienes que tener como algún componente financiero o de fintech va a haber, ¿no? Entonces con Gonzalo era muy natural. Gonzalo además era de México. Yo siempre sabía que iba a emprender en México, entonces siempre también te sirve tener a alguien que sea del país. Y tenía ese conocimiento que yo no tenía, ¿no? Entonces lo veía súper complementario. Y después del otro lado estaba Mateo, que estaba teniendo una conversación yo entre clases, creo, y Mateo me dijo, me voy a trabajar a Duolingo, ¿no? La aplicación para aprender idiomas y demás. Y después yo empecé a como preguntar en producto, ¿no? Y que también era algo muy complementario a mí, era educación, y ahí empiezo a hablar más con Mateo y me doy cuenta de que su mamá también era educadora, ¿no? Entonces teníamos los tres de mamás educadoras, los tres que encontrábamos mucho propósito en nuestra educación, y ahí fue que hablamos para tomar esta clase juntos, ¿no? Esta clase que se llama Startup Garage, ¿no? Y a ver, entonces hubo esa parte, esa primera conexión que era como que más como de alineados en propósito, alineados en habilidades, ¿no? Y después trabajamos juntos y nos funcionó muy bien trabajar juntos, ¿no? O sea, yo veía en ellos cualidades que son tipo muy complementarias a las mías, entonces nos hizo mucho sentido. Y es más, hubieron más personas que participaron en la clase que no terminaron emprendiendo con nosotros. Entonces creo que era como ahí tuvimos la oportunidad de como que ver quiénes realmente estábamos alineados, quiénes realmente queríamos dedicarnos a esto, ¿no? Y después simplemente en un momento en nuestras vacaciones de invierno de la universidad nos decidimos venir a México, pasar 2 semanas en México, y hubo un momento en el que viviendo juntos, explorando esta idea juntos, dijimos, oye, nos miramos los tres y dijimos, oye, estamos dispuestos a tratar de soñar, de crear, de trabajar, de sufrir con esto juntos. Y los tres estábamos súper emocionados por decir que sí. Entonces eso fue el momento, y me lo acuerdo perfecto, en un Airbnb en la Roma, ¿no? Yeah. ¿Y por qué siempre tenías como muy claro de que tiene que ser México? Sí, mira, siempre tuve bien claro que es México, porque México es el mercado más grande donde hay una mayor oportunidad, ¿no? Okay. Entonces, y cuando, o sea, a ver, cuando empezamos a conversar, a ver, yo vengo de Perú, es un país relativamente pequeño, Mateo es ecuatoriano y Gonzalo es mexicano, entonces conversando y fue como que, oye, muy objetivamente, el mercado más grande es México, ya tenemos a alguien del equipo que es de México, que tiene los contactos, y entonces dijimos, ok, vayamos por el mercado más grande, ¿no? Y es importante, el que gana México, yo creo que sí le da derecho a ganar el resto de América Latina, pero si tú ganas Perú, y como peruano, por ejemplo, entras a México, como ecuatoriano entras a México, no tienes tanto el derecho a ganar México, ¿no? Al final México creo que termina siendo el país más importante en emprendimiento, entonces había que jugar en las grandes ligas desde el inicio, ¿no? Y se gradúan, empezaron ya formalmente Cometa en enero del 2022, o hasta que se graduaron, ¿cómo fue como todo ese? Sí, mira, nosotros levantamos la ronda de inversión que has mencionado, me parece que fue alrededor de marzo. O sea, todo lo demás era exploración y era un proyecto, y el día que levantas una ronda de inversión, ahí ya tienes una responsabilidad. Y nos empezamos a dedicar, yo literalmente me gradué y el día después le di mis maletas a mis papás y les dije, llévenselas a Perú, a la casa, y yo me fui con un maletín a México en junio del 22, ¿no? Y ahí te diría que es como cuando deja de ser un proyecto y empieza a sentirse ya más como empresa, ¿no? Y nada, y ahí partimos, ahí nos conocimos tú y yo, y nada, y nos tomó un poco de tiempo, pero después ya empezamos a trabajar juntos con Cometa. ¿Y cuáles son estas variables que nos puedes compartir que consideras fueron positivas para este levantamiento de capital que ustedes tuvieron? Sí, nosotros gran parte de la ronda de inversión fue con un PowerPoint. Sí, okay. Era un PowerPoint muy bonito, eso sí. A ver, yo creo que la variable principal es un mercado. Cuando miramos qué mercados son relevantes, hay gente que quiere emprender, no sé, en algunos mercados en América Latina. El mercado de educación es un mercado enorme, ¿no? Entonces, hay una oportunidad grande, y hay una necesidad importante, ¿no? De hacer cosas más sofisticadas, incrementar valor, como que ayudar a educadores y demás, ¿no? Entonces creo que por un lado ves un mercado que es interesante, ¿no?
Y después lo otro es, sin duda, que creo que era el equipo, ¿no? De nosotros tres, el que menos, digamos, marca, o sea, como que brand tenía, era yo. O sea, Mateo y Gonzalo venían ambos de crear empresas muy, muy relevantes en Estados Unidos. No ellos como fundadores, pero sí como empleados tempranos de esas empresas, ¿no? En el caso de Gonzalo es una empresa que se llama Firm, que es una fintech muy reconocida, es pública, cotiza en bolsa y demás, y fue muy muy exitosa. Gonzalo estuvo relativamente al inicio, estuvo hasta el IPO o justo antes del IPO, que se fue al MBA. Mateo fue el empleado creo que número 11 de una que se llama Rapid SOS, que ha levantado como $150 millones. O sea, estuvo muy al inicio. Entonces, a ver, yo creo que cuando nosotros le presentábamos a los fondos lo que íbamos a hacer y les presentábamos ese sueño, esa locura y demás, había un potencial de creernos un poco por la trayectoria que teníamos, ¿no? Sí. Correcto. Y entonces, ¿cómo podrías resumir este año que ha sido pues el primer año de Cometa? ¿Cómo lo puedes como resumir? Pues toda esta pues seguramente ha sido una rueda de la fortuna, ¿no? ¿Cómo podrías describir este primer año de Cometa, que seguramente va a ser el primero de muchos, ¿no? Sí, mira, este primer año ha sido espectacular. O sea, yo cuando me pongo a pensar, ha sido durísimo, ha sido súper complicado lanzar cualquier emprendimiento. Y de nuevo, yo tengo mucha admiración para emprendedores, y cuando quieres emprender, en verdad, los primeros meses, los primeros años, el primer año diría, siento yo, que uno de los más complejos. Tal vez es porque no tengo tanta experiencia, pero ya veremos en unos años y poder regresar a eso, ¿no? Pero, a ver, fue súper difícil, ¿no? La primera parte, conseguir los primeros clientes, fue posiblemente para mí un poco lo más agobiante, que y no consigues clientes, no sabes como que si estás haciendo algo que realmente necesitan y demás. Y después ya en un momento, cuando empezamos a crecer, ya empiezas a tener cierta satisfacción, te da gusto ir a algunos lugares y me dicen, sí, yo pago mis colegiaturas con Cometa, sí los uso. Me ha pasado en eventos, cosas así, ¿no? Y eso se siente fenomenal, ¿no? Pero creo que lo más increíble de mi trabajo es tener el lujo de poder hablar, conversar, apoyar y de estar ahí para dueños de colegios, ¿no? Yo tengo una admiración profunda desde muy chico para todos ellos. Entonces, a ver, poder sentir que eres parte de su misión es increíble, ¿no? Entonces, a mí eso me fascina poder decir, voy a estar con Adolfo, que lidera el Leaks, me fascina poder decir que voy a estar con David, que lidera el Colegio Banting, con no sé, todos los otros colegios con los que trabajamos, con Patty del Green Valley, ¿no? Me fascina, me encanta. O sea, es algo donde la verdad es que yo creo en las misiones de vida de los dueños de colegio, de los educadores, de los administradores de colegio. Entonces, para mí es un privilegio poder trabajar con ellos todos los días. Es un gusto trabajar con Cometa, Andrés. Oye, Andrés, ¿y qué sigue para Andrés y Cometa? ¿Cometa es un proyecto más para Andrés o Cometa es el proyecto de vida de Andrés? Sí, Cometa es el proyecto de mi vida, ¿no? O sea, cuando yo te dije yo estaba en búsqueda de cómo cambiar la educación a escala en América Latina, yo estoy convencido de que lo puedo hacer o puedo aportar lo máximo posible a través de Cometa, ¿no? Y en Cometa partimos por un proceso que ayudamos al nuevo colegio, ¿no? O sea, dimos por lo primero, que era automatizar los procesos de cobranza, facturación, conciliación, entre otras cosas, ¿no? Pero la idea es siempre poder pensar cómo podemos crear más cosas que potencien a los colegios que trabajan con nosotros, incluso tal vez los que no trabajan con nosotros, ¿no? Y ahí hay muchísima oportunidad, muchísimo white space de cosas que no existen y que podemos crear. Entonces yo estoy convencido de que voy a dedicar mi vida a esto, ¿no? Y de que Cometa parte en esto, pero realmente estoy convencido de la cantidad de oportunidades que hay para hacer de nuevo, y a mí me gusta pensarlo como la infraestructura que potencia los colegios privados, ¿no? Hoy día eso puede ser cobranzas, mañana eso puede ser algo en la parte académica, pasado puede ser otra cosa, pero lo importante es estar siempre pensando en cómo generamos valor a nuestros clientes, en cómo seguimos elevando y cómo seguimos logrando de que más gente en México y América Latina acceda a educación de calidad, ¿no? Y nada, y eso es un reto que yo digo, o sea, sí le quiero dedicar mi vida a eso, ¿no? Y sí veo una oportunidad para seguir haciéndolo, y mi sueño es en unos 10 años decir, oye, mira, sí, creamos la empresa más importante de educación en América Latina
y hoy día ayudamos a los colegios de múltiples maneras y marcamos un antes y un... Más que crear la más grande de eso, creo que es una consecuencia de, ¿no? Pero sí quiero soñar de que marcamos un antes y un después en el futuro de la educación de los niños. Y en el futuro de la educación en general, ¿no? Entonces eso es algo que sí me motiva, que creo que estoy convencido de que tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces sí, pero dedicarle mi vida a esto. Muy bien, Andrés. Oye, Andrés, y ya para concluir, ¿hay algún podcast, algún libro, alguna experiencia? Porque pues aquí hay muchas niñas y muchos niños que te están escuchando y que probablemente quieren seguir algunos de los pasos que tú has tomado. Algo que les puedas recomendar para este mundo del emprendimiento, de la educación. No, buenísima pregunta. Y hay muchísimas herramientas. Me acuerdo, a mí una de las cosas que primero que vi que ya no, tal vez está un poco desactualizado, me encantaba How to Start a Startup, que está en Y Combinator, y el que generaba los videos era Sam Altman, que ahora está de moda, así que con más razón mirar eso. Los ensayos de Paul Graham son espectaculares, ¿no? Paul Graham es el que empezó Y Combinator. Yo admiraba mucho lo que comentaban ahí. Después hay un libro que, entendiendo, en el mundo de emprendimiento todo el mundo habla de este libro, entonces sería trillado si lo digo a una audiencia de emprendimiento, pero creo que acá les puede interesar, que es uno que se llama The Hard Thing About Hard Things, que lo escribió Ben Horowitz, que te habla de las dificultades de emprender. Creo que te ayuda mentalmente a pensar si quieres emprender. Y si tienes eso, porque al final, para tener éxito en el emprendimiento es mucho de persistencia. Y si tienes esa capacidad de persistir y entender un poco las dificultades que te has enfrentado, ¿no? Eso diría como recursos. Después hay podcasts que son... Me gusta mucho uno que se llama Startupiable, que es un amigo mío de Enzo. Y nada, ahí eso diría que serían como que recursos que yo utilicé en mi camino emprendedor, ¿no? Seguro hay otros que son súper buenos, ¿no? Pero esos son algunos que a mí me ayudaron. Oye, Andrés, y seguramente si alguien te quiere contactar, ¿por dónde lo puede hacer? Pueden buscar en cualquier medio. Feliz de compartir mi teléfono acá cuando lo subas, te lo comparto para que lo subas ahí. Me pueden buscar también por mi correo es andres@getcometa.com. En LinkedIn me pueden encontrar como Andrés Benavides. En cualquier medio, lo que sea más conveniente, ¿no? Si me demoro a responder, normal, ya sabes un poco de eso, pero ahí me encantaría conectar con cualquiera que crea relevante, y feliz de poder aportar al camino de otros también. Va a ser muchísimo aprendizaje para nuestros thinkers, para nuestros Wayaks, y creo que esa pasión por querer cambiar la educación, por querer pues apoyar a más niñas y a más niños, pues porque al final y al cabo todo lo que están haciendo pues también se va a ver beneficiado en muchísimas niñas y en muchísimos niños. Creo que todo lo que nos compartiste es muchísima inspiración, y pues es un gusto también ser parte de la historia de Cometa, y estoy seguro que vamos a trabajar juntos muchísimos años más. Así que pues muchas gracias, Andrés, y espero, Familias Leaks, que hayan disfrutado muchísimo de esta conversación que tuvimos con Andrés, que nos encantaría poder tener episodio número 2 para que el próximo año nos cuente cómo es que han avanzado con todo lo que están haciendo en Cometa, y estamos seguros que va a tener un gran impacto en la educación en México y en Latinoamérica, como ya lo están teniendo. Muchísimas gracias por la invitación y por confiar en Cometa. Tienen en la escuela de sus hijos a un líder muy innovador, porque siempre está pensando en qué cosas nuevas empujar, impulsar, y nada, y eso yo voy a estar eternamente agradecido de que hayas partido con nosotros relativamente desde el inicio. Sí. Así que nada, emocionado de seguir construyendo juntos, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto hacer equipo.